En este esquema, que es un poco antiguo, digamos, pero que representa bastante bien lo que es la actividad motora, em, podemos observar, ¿cierto?, a nivel superior, lo que se indica acá como corteza cerebral, y una gran flecha, ¿cierto?, que lo comunica directamente con la médula espinal. Esta conexión directa entre neuronas de la corteza cerebral y la médula espinal, nosotros lo vimos como las vías córtico-espinales. Esta flecha no está interaccionando acá con el tálamo, ¿cierto? Está pasando cercano al tálamo sin hacer un relevo sináptico. Por lo tanto, aquí podemos hablar de que hay una neurona motora superior y acá habrá una neurona motora inferior. Y si recordamos, tenemos el córtico espinal lateral y el córtico espinal anterior. Si pudiéramos mejorar este esquema, podríamos incluso colocar aquí un otro rectángulo que nos indique el tronco encefálico, los núcleos motores de los pares craneanos, y ahí podríamos dibujar una flecha que represente la vía córtico-nuclear, que es la vía que está relacionada con todos los movimientos asociados musculares asociados a los pares craneanos que tienen componente motor, y ustedes saben que son todos desde el tronco cefálico menos el octavo par craneano. Por otra parte, tenemos una estructura que es la que se comunica directamente con la corteza. No hay ningún paso, ¿cierto?, de estructuras subcorticales que no pasen por el tálamo, salvo lo que habíamos visto en la clase de olfato, eh, mediante cierto la estría olfatoria lateral. Hay una conexión directa entre las fosas nasales, donde están los receptores, y la corteza del lóbulo temporal. Todo el resto sabemos que tiene que pasar por el tálamo, y en este caso, en la actividad motora, hay dos grandes elementos que se están participando en lo que es la coordinación de nuestros movimientos. Por un lado es el cerebelo, que nosotros sabemos que tiene una conexión con la corteza cerebral, y esta vía la estudiamos, que es la vía córtico-pontocerebelosa, y que representa, ¿cierto?, el territorio funcional del neocerebelo. Y por otra parte, acá con un lenguaje, ¿cierto?, que si bien no es el correcto, estos son los núcleos basales y no ganglios basales, que también tienen una interacción con la corteza cerebral, ¿cierto?, que se comunica con estas estructuras. Estamos hablando del núcleo de la base cuando hablamos del núcleo caudado, el núcleo lenticular, que incluye el putamen, el globo pálido, ¿cierto? Y algunos otros núcleos como el claustro y otros elementos. Esta vía, ¿cierto?, que se considera, por ejemplo, si consideramos el cuerpo estriado, se denominaría córtico-estriada. Y si se fijan, tanto el cerebelo como los núcleos de la base vuelven a comunicarse con la corteza cerebral, pero en forma indirecta a través del tálamo. Por tanto, el tálamo está regulando toda la información, ¿cierto?, con esta corteza cerebral. Y aquí yo lo que dibujaría sería una vía directa entre la corteza y el tálamo, y entre el tálamo y la corteza que faltaría, hay otra flecha que ustedes le pueden agregar. Luego tenemos el sistema dopaminérgico, que nosotros lo hemos nombrado muy al pasar, que es la sustancia negra, ¿cierto? Donde hay células que producen dopamina, y un sistema que también regula los movimientos, ¿cierto? A través de la sustancia negra en conexión con los núcleos basales y en conexión con el cerebro. Por tanto, este esquema, con las mejoras que hemos mencionado,
representaría una buena visión de lo que es el sistema, la función del sistema motor. Si nosotros analizamos las estructuras que están a nivel de la médula espinal respecto al sistema motor, nos vamos a encontrar con un elemento que es la alfa-motoneurona, que sería nuestra neurona motora inferior, ¿sí? Que ya sabemos que tiene un control, en este caso central, que está ubicada en las astas motoras de la sustancia gris de la médula espinal, y que estaba, si recuerdan bien, dividida en núcleos, algunos núcleos mediales y otros laterales, y los mediales tenían relación con la musculatura axial, ¿cierto? Y los laterales con la musculatura principalmente fina, ¿cierto? De los miembros superior e inferior. Esta alfa-motoneurona, que es la neurona motora inferior, se conecta directamente con el músculo y crean una unidad funcional, ¿cierto? Una unidad motora. Dependiendo de si la alfa-motoneurona, la cantidad de fibras musculares que inerve, va a depender, ¿cierto?, el grado de movimiento que se pueda producir. Y el músculo, ¿cierto?, se contrae, y esta contracción que sucede es detectada, ¿cierto?, o es controlada por dos elementos. Uno son los usos musculares que ustedes tienen que haber visto en histología, y otro, ¿cierto?, los receptores que están en los tendones, denominados aquí de Golgi. Estos elementos, ¿cierto?, están detectando lo que está pasando a nivel del músculo, ¿sí? Cuando el músculo se produce un estiramiento, ¿cierto?, de las fibras, se detecta a través del uso neuromuscular, que, si se fijan, tiene una interacción positiva sobre la alfa-motoneurona. En cambio, la tensión, ¿cierto?, la fuerza que se está provocando, detectada por estos elementos que están en los tendones, estas estructuras, y al detectar esto, lo que producen, ¿cierto?, es una conexión con la alfa-motoneuronas, pero esta vez a través de una interneurona, que la interneurona va a regular, ¿cierto?, o va a inhibir la acción de la alfa-motoneurona. Junto con las alfa-motoneuronas, en la sustancia gris vamos a encontrar las gamma-motoneuronas, ¿ya? Que están interactuando sobre directamente el uso de en la estructura, digamos, que está interna en los músculos que estamos analizando. Si nosotros vemos tanto el uso neuromuscular como este elemento de Golgi, ¿cierto? Tenemos aquí un músculo con las fibras extrafusales, y este es el uso neuromuscular, que tiene un elemento, ¿cierto?, que va a ser sensible al estiramiento, y que esto va a provocar en cierta medida el accionar o la estimulación de la alfa motoneurona. Y también está inervado los elementos que están dentro del uso neuromuscular, porque son las fibras intrafusales que están representadas en esta imagen que está aquí, ¿ya? Y que están inervadas por las gamma motoneuronas. Por tanto, el uso neuromuscular, como dice acá, es sensible al estiramiento del músculo, lo que a su vez excita la alfa motoneurona. La estimulación de las gamas motoneuronas, ¿cierto?, contraen las fibras intrafusales, lo que estira el receptor y excita las alfa motoneuronas. Este es un circuito de excitación. Ahora, si ustedes lo
recuerdan lo que vieron en histología, aquí tenemos este color de acá, representa estas fibras que están aquí, y este elemento que está aquí es el que está representado en esta porción. Tenemos el uso neuromuscular, ¿cierto? Con fibras que son internas intrafusales, que están inervadas, ¿cierto? Por gamma motoneuronas en los extremos y por una vía sensitiva, ¿cierto? De elementos aferentes, aquí el grupo número 1 y 2 que está marcado como axones, son los receptores que están asociados a estos elementos. Y si se fijan acá, tenemos las alfa-motoneuronas inervando las fibras, en este caso extrafusales. Por tanto, en un músculo vamos a tener fibras intrafusales y fibras extrafusales. Y esta es la unidad funcional, ¿cierto? Esta es la unidad funcional a que hace referencia, habíamos hecho referencia en esta figura de acá. Por tanto, tenemos un control local. Ahora, ¿de qué sirven estos elementos? Aquí tenemos un reflejo miotático, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto? Un elemento que va a producir el estímulo, en este caso un martillo clínico, un músculo extensor y su antagonista, que es un músculo flexor, ¿ya? Un músculo flexor, perdón, extensor y un músculo flexor. Y acá tenemos, ¿cierto? Este elemento que está ahí marcado será este elemento que estamos describiendo aquí. El estímulo que se provoca en el tendón de este grupo de músculos es, en este caso, detectado por los receptores que ya describimos. Y si se fijan, esta vía tiene, ¿cierto?, su primera neurona. Aquí tenemos el punto marcando la primera neurona fuera del sistema nervioso central, por lo tanto está en el ganglio sensitivo del nervio espinal. Y como es un reflejo, no tiene necesidad de subir a niveles superiores, se resuelve a nivel de la médula espinal, tiene en donde la acción va a ser la contracción del músculo, ¿cierto? El estímulo va a contraer el músculo, y este reflejo se va a integrar a nivel de la médula espinal. Entonces, teníamos el estímulo del golpe, ¿cierto? Se detecta este estímulo por el sistema de receptores, y si se fijan, entra e interacciona con estas interneuronas. Ya acá tenemos una interneurona que va a interaccionar con una de las neuronas que va, por un lado, a inhibir al músculo flexor, y una vía directa monosináptica, ¿sí? Esta vía es monosináptica la primera, que va a interactuar con la alfa-motoneurona para contraer el músculo, ¿cierto? Este que es extensor. Si se contrae este músculo, obviamente se tiene que inhibir el músculo flexor, su antagonista. Entonces, el estímulo provoca un circuito monosináptico, ahí hay una sola sinapsis, y un efecto que es la contracción. Pero por otro lado, este estímulo va a interactuar con una interneurona que va a inhibir a esta alfa-motoneurona para que no se contraiga el músculo flexor o antagonista de esto. Este circuito funciona a nivel de la médula espinal, no tiene intervención a nivel central y tiene una acción entre células sensitivas, mecanorreceptores, ¿cierto? Células sensitivas y las alfa-motoneuronas y además la interneurona. Las alfa-motoneuronas entonces lo que van a provocar es una contracción muscular, ¿sí? Que está regulado por centros suprasegmentarios. Acá los centros suprasegmentarios hacen referencia a aquellos centros que son del tronco encefálico, ¿ya? Centros suprasegmentarios están en el tronco encefálico. Y estos centros suprasegmentarios, por ejemplo, a ver, la vía tectoespinal, vestíbulo espinal,
los tractos descendentes subcorticales, ¿cierto?, interaccionan con la alfa-motoneurona. Pero también estos centros suprasegmentarios se relacionan con las gamma-motoneuronas, ¿cierto? No olvidar que las gamma-motoneuronas estaban inervando a estos elementos que están ahí. Ahí están las gamma, es decir, a las fibras intrafusales, que están acá, ya, que están en el receptor del uso muscular, y que ese uso muscular tiene una relación con la alfa-motoneurona, y todo este circuito provoca la contracción muscular. Si lo vemos en este esquema, que habíamos visto en una de las primeras clases, acá tenemos la alfa-motoneurona, tenemos la placa terminal motora, es decir, la unidad motora, nervio y músculo. Estas son fibras extrafusales, este es el uso neuromuscular, por tanto ahí está el órgano espiral, y acá están las fibras intrafusales, que tienen la inervación, ¿cierto?, de esta vía que es una vía gamma, ¿cierto?, y una vía aferente sensitiva, ¿cierto?, que también va a interaccionar, disculpen, con la alfa-motoneurona. Luego tenemos una interneurona, tenemos la alfa-motoneurona, tenemos esta neurona aferente sensitiva, que por ejemplo, además de interaccionar con la alfa-motoneurona, está llevando información, en este caso, de movimiento de músculo, de contracción de músculo, por tanto es propioceptiva, y nosotros sabemos que hay dos vías propioceptivas, una consciente en el cordón posterior y una inconsciente hacia el cerebelo. Si vemos en detalle, además, las otras estructuras que están ahí, tenemos una interneurona que está recibiendo información de estas fibras que yo le mencionaba hace un rato atrás, que son las fibras reticuloespinales, en la formación reticular, es decir, las ponto y las bulboreticuloespinales, las fibras ruberoespinales del núcleo rojo, las fibras vestibulares, oligoespinales y tectoespinales, ¿cierto? Vestibuloespinales de los núcleos vestibulares, oligoespinales del núcleo olivar inferior principalmente, y de las tectoespinales de la lámina cuadrigémina folículo superior para los reflejos visuales. Entonces, todas estas vías que son subcorticales tienen una interacción con la alfa-motoneurona, pero a través de una interneurona. Y además está la vía directa, que es las fibras córticos espinales, que viene de la N1 a la neurona motora superior con la neurona motora inferior. Este es el circuito, y estos son los elementos que están participando a nivel de la médula espinal. Luego lo otro que tienen que recordar, que hay una organización somatotópica, que también la habíamos visto, de núcleos musculares que están dedicados a los músculos axiales, inicios, ¿cierto?, de los miembros superior e inferior, y de la musculatura más fina, ¿cierto?, es asociada a estos núcleos laterales. Y la otra organización que existe es que la musculatura extensora, digamos, también está diferenciada por sectores de la musculatura que es flexora, siendo más ventrales estas neuronas que son extensoras y más dorsales o más profundas las neuronas que son con acción con musculatura flexora, ¿cierto? Bien. Si seguimos el esquema, el primer esquema que vimos, hay otro elemento que participa, en este caso, en el movimiento, que es el cerebelo. Y el cerebelo lo habíamos visto que tenía distintos sectores. Uno denominado vestíbulo cerebelo, que recibe información del sistema vestibular, del oído interno. Un sistema denominado espinocerebelo, que recibe información propio de la propiocepción inconsciente. Y un tercer elemento denominado cerebro-cerebelo, que es la conexión del cerebelo con la corteza o con la neocorteza. Neocerebelo, neocorteza. Tienen que recordar que hay tres circuitos involucrados. Este es el vestíbulo cerebelo, donde la información viene del sistema vestibular. Acá está el utrículo, el sacro. Ya sabemos que podemos hablar
ya que estos elementos detectan aceleraciones lineales y los conductos semicirculares que detectan aceleraciones angulares. Todo esto conforma el sistema vestibular que va a tener sus receptores en las células ciliadas, ¿cierto? Que ya vimos. En algunos casos la mácula, el utrículo y los sáculos con los otolitos, en otro caso solamente el movimiento de la endolinfa, y que tiene su primera neurona a nivel del ganglio vestibular, que se va a unir con el núcleo, con el nervio coclear para formar el nervio vestíbulo-coclear, y que esta vía va a interaccionar con los núcleos vestibulares, el complejo de núcleos vestibulares. Ustedes saben que aquí son 4, superior, inferior, lateral y medial, y que esto va a tener una interacción hacia el cerebelo, el vestíbulo cerebelo, acá marcado como lóbulo flóculo nodular, y que el lóbulo flóculo nodular o vestíbulo cerebelo tiene su núcleo de acción, que es el núcleo del fastigio, que va a recibir la información desde las células de Purkinje que se encuentran acá, y esto va a dar, ¿cierto?, dos elementos, que son las salidas ipsi contralateral hacia los núcleos vestibulares, y se van a generar los tractos vestíbulos espinales, tanto lateral como medial, y ahí tendrán que estudiar cuáles son las funciones, o cuáles son los núcleos, perdón, de los tractos vestíbulo espinal lateral, el núcleo lateral, y el medial, el núcleo medial. ¿Ya? Esto acciona sobre musculatura principalmente axial, el control de la postura. Luego teníamos otro que es el asociado al espinocerebelo, donde la información viene desde las articulaciones, tendones y músculos, ¿cierto? En estos receptores, mecanorreceptores que vimos en las figuras anteriores, y que envían información, ¿cierto?, hacia el paleocerebelo. Ahí sabemos que tienen dos núcleos de acción, uno que es el núcleo globoso y el otro el emboliforme, y que el emboliforme en este caso interacciona con el núcleo rojo, ¿cierto? Y emite la vía rubroespinal. Si el vestíbulo espinal estimulaba a los músculos extensores e inhibe a los flexores, el tracto rubroespinal a nivel de los miembros superiores hace lo contrario, estimula a los músculos flexores e inhibe los músculos extensores. Y luego tenemos una vía que es la vía del núcleo globoso con un accionar con el núcleo olivar inferior, que también va a tener un tracto que es el olivoespinal. No muy clara la función en el humano, pero su alteración provoca cierta alteración de los movimientos. Y finalmente, la conexión del neocerebelo con la neocorteza. Aquí el punto de partida está la corteza a través de la vía córtico-pontina, que está marcada con las fibras temporopontinas o frontopontina. Toda esta vía, la vía córtico-pontina, porque hace relevo el núcleo del puente, cruza la línea media y se va a interaccionar con la corteza cerebelosa o la neocorteza, y ahí nuevamente, o esta vez a través del núcleo dentado, hay una conexión núcleo dentado, núcleo rojo, y además con el núcleo, con los núcleos del tálamo correspondientes, ¿ya? Y el tálamo hacia la corteza. Ahí termina, ¿cierto?, este circuito de feedback. Generalmente aquí lo que se está informando es, vamos a retroceder, aquí, perdón, vamos a retroceder. Aquí estamos informando posición y movimiento de la cabeza. Aquí estamos informando propiocepción del resto del cuerpo, inconsciente, ¿sí? Y aquí estamos informando, este circuito informa los movimientos que se están ejecutando para que el cerebelo pueda coordinarlo a través de su acción con el núcleo rojo, a través de su acción, ¿cierto?, con los núcleos del tálamo correspondientes que vamos a ver un rato más. Luego, también integrando, ¿cierto?, la información que habíamos visto, están los núcleos de la base. Y como vimos en el primer esquema, tenemos los núcleos caudados, ¿cierto?, los núcleos lenticular, los núcleos subtalámicos, que no lo nombramos delante, y la sustancia negra, que se divide en dos porciones, una compacta, que es dorsal, y una ventral, que es la pars reticulada que aparece.
esta es la sustancia negra que se ubica a nivel del mesencéfalo y que también tiene una acción en este circuito de los núcleos de la base, por tanto también coordina lo que son los movimientos. Antiguamente los núcleos de la base también se consideraba el tálamo, ya desde hace ya varias décadas que el tálamo se diferenció de los núcleos de la base. Entonces, esto generan unos circuitos. Acá tenemos, por ejemplo, el cuerpo, el núcleo estriado, ¿cierto? Que representan, aparte de los núcleos de la base, tienen, ¿cierto?, una interacción directa con la corteza, una vía corticoestriada, una comunicación con el tálamo, por tanto esta vía se denominará tálamo estriada, una comunicación con el puente, ¿ya? Y una comunicación con la oliva. Es decir, de elementos que están en el tronco encefálico, el tálamo y la corteza tienen una interacción con estos núcleos de la base. Y el resumen lo podemos ver acá. Aquí están las aferencias y aquí están las eferencias, lo que recibe de la corteza parietal, de la corteza temporal, de la parietal la asociación visual, la somatosensitiva primaria y secundaria, de la corteza temporal asociada a la visión, a la audición, desde el cíngulo del sistema límbico, de la corteza frontal, tanto de la motoneurona 1, ¿cierto? Corteza motora primaria, es decir, área o 4 de Brodmann, si estudian esa clasificación, y de la corteza suplementaria. Además, recibe referencia de la corteza prefrontal y de la sustancia negra en la parte compacta. Aquí, este elemento que estamos viendo acá. ¿Ya? Ahí está el resumen. Y la diferencia, ¿cierto? Hacia el tálamo, ¿cierto? Hacia el núcleo subtalámico y dentro del tálamo el núcleo ventral anterior y lateral, que eran núcleos específicos, los vimos en la clase respectiva, y después núcleos inespecíficos como el doso mediano y el centro mediano. Y además la diferencia es la sustancia gris. Con estas vías, este elemento lo pueden complementar con esta que está acá, y lo que les faltaría a este circuito es la salida, ¿cierto? Ustedes lo pueden dibujar considerando esto. Luego teníamos dos circuitos, ¿cierto? Que lo habíamos visto en algún momento, un circuito, una vía directa, otra indirecta. Ahora, lo importante aquí es el resultado final. Esto produce una excitación de la corteza a través del tálamo, ¿ya? Y esto produce una inhibición, ¿cierto?, de esta relación tálamo-cortical. Acá está el feedback córtico-talámico y tálamo-cortical, que es positivo, ¿cierto? Lo que está en color azul es de inhibición. Ya habíamos visto que, ¿cierto?, si el pálido medial inhibía el tálamo, pero el caudal también además inhiben al pálido, negativo por negativo, me da que esta acción es positiva. En cambio aquí, que es una vía indirecta porque participan otros elementos que no están acá, como son el pálido lateral y el núcleo subtalámico, ¿cierto? Menos por más me da menos, por tanto es una inhibición del tálamo en esta relación con la corteza. Luego tendrán esto para que lo puedan ver, y que también tiene algunos otros elementos que complementan a la visión que vimos anteriormente. Bueno, se los dejo ahí como para que lo revisen. Otro elemento entonces que habíamos hablado, que es el tálamo. Recordar el tálamo que tiene una subdivisión por la lámina medular interna, que también existe una lámina medular externa, pero aquí está dibujada la interna, y tiene núcleos anteriores, mediales y ventrales, de los ventrales dorsales, perdón, los laterales, de los laterales, los dorsales y ventrales, y aquí tenemos dos elementos importantes
tanto el ventral anterior como el lateral que vimos en el circuito anterior, que son los específicos. Eso se complementa con esto, y aquí está la información que recibe, la referencia desde los cuerpos estriados, del cerebelo y cuerpo estriado. Por tanto, este es el núcleo ventral anterior y este es el lateral. Y hacia donde emiten el lateral hacia la corteza motora y premotora, y el anterior hacia el lóbulo frontal, para que lo tengan presente y puedan recordar. Luego también vimos en la neocorteza y sus diferentes estratos o capas, de la 1 a la 6. Y aquí teníamos la importancia de la capa 5, que es la que genera las vías de proyección de la corteza, es decir, las vías córtico-espinales, ¿ya? Pero también tenemos la acción con el tálamo, y ahí podemos ya hacer un zoom en la neocorteza y decir específicamente que la vía tálamo cortical en realidad va hacia el estrato 4, la capa 4 de esta neocorteza. ¿Ya? Para hacer un estudio acabado de esto, tendrán que repasar clases de histología. Entonces aquí hay aferencias y eferencias desde la neocorteza. Recuerden que la capa 5 es la que genera la vía córtico espinal y córtico nucleares. Otro elemento que tienen que tener en consideración para el sistema motor es la corteza motora, que es el giro precentral, ¿cierto? Que genera, a ver, aquí hay que hacer una distinción. El giro precentral tiene actividad motora, el giro postcentral actividad sensitiva, y después, anterior al giro precentral, tenemos unas áreas motoras, ¿cierto? Premotora y motoras suplementarias, que no están dibujadas. El origen de la vía, estas vías descendente, no es solamente de las áreas motoras primarias, sino es una mezcla de fibras de las cortezas motoras suplementarias, la corteza motora y la corteza sensitiva, en relación a un tercio cada uno, un tercio de axones de neuronas acá, un tercio de las motoras y un tercio sensitivas. Por tanto, estas vías no solamente vienen de las áreas motoras primarias, sino de lo que les expliqué, digamos, un tercio y un tercio. Bueno, finalmente tenemos las vías córtico-nucleares, que se relacionan con todos los núcleos motores de los pares craneanos con acción motora. Es decir, todos del tronco cefálico excepto el octavo. Y la vía córtico-espinal, que tiene dos elementos, córtico-espinal lateral, que se dedica, ¿cierto?, o interacciona con los núcleos laterales de la sustancia gris, el asta anterior, y la vía corticoespinal anterior, que se va a relacionar con los núcleos mediales para la acción de los músculos axiales. Además, en esta figura, aprovechando, se ven los tractos que ya había mencionado, tracto rubro espinal, vestíbulos espinales y olivos espinales, que sería importante que ustedes anoten, ¿cierto? Y tengan antecedentes, algunos lo escribieron, ¿cierto? En el foro que se creó en la asignatura, y tengan en cuenta sus funciones. Bueno, si volvemos atrás hacia la corteza motora, tenemos un homúnculo, en este caso un músculo motor, pero también tenemos, recuerden, un homúnculo sensitivo, y que dice relación con la cantidad de neuronas que están asociadas a las estructuras que están descritas acá. Hay más neuronas dedicadas a la inervación de la cara y de la mano, sobre todo el pulgar, si se fijan. Una gran acción el pulgar, pero hay menos neuronas dedicadas al resto del cuerpo. Esto lo tienen que asociar también a la irrigación, ¿cierto? Lo que vimos, esto correspondería al territorio de la arteria cerebral media, como vimos ayer, y todo esto al territorio de la arteria cerebral anterior. Por tanto, en un caso clínico en donde uno ponga que el paciente tiene una obstrucción de la arteria la arteria cerebral anterior, lo que pierde es una movilidad o sensibilidad de los miembros del tronco y miembro inferior. En cambio, si tiene una obstrucción, un trombo asociado a la arteria cerebral media, va a perder funcionalidad, ¿cierto? La mano, el movimiento de la cara,
si en la parte del giro precentral, pero si además abarca el giro postcentral y se extiende más allá, va a tener alteraciones de sensibilidad de estos mismos elementos, como lenguaje y otras acciones, otras funciones cerebrales. Este esquema, para ir finalizando, hace una integración, ¿cierto? De lo que estamos viendo. Si se fijan, esta línea que está marcada aquí, y que ustedes van a relacionar con esto, ¿sí? Y con estos elementos que están aquí, representa la vía córtico-espinal, por ejemplo, o córtico-pontina, en este caso, ¿ya? Córtico-pontina, que viene desde la región motora, suplementaria, motora propiamente tal y sensitiva. Por eso se abarca todo esto. Esta es la vía córtico-pontina. La vía córtico-pontina, voy a retroceder, no está marcada acá, pero sí la vimos cuando vimos la imagen de cerebelo. Se relaciona con el puente con el cerebelo con el tálamo, y vuelve el feedback hacia el lóbulo frontal. En cambio, los núcleos de la base, si se fijan, reciben información de todos los hemisferios cerebrales, de todo el conjunto de los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Tiene una gran comunicación, gran aferencia. Y lo vimos, ¿cierto?, en ese cuadro anterior. Y los núcleos basales, ¿cierto?, interaccionan, en este caso con la actividad motora del lóbulo frontal a través del tálamo. Entonces, ¿qué tenemos en común? Tenemos un sistema córtico-pontino del núcleo de la base, que llegan al cerebelo y el núcleo basales, pero ambos responden hacia la corteza exclusivamente a través del tálamo. Otro elemento que podemos ver aquí y destacar, que esta vía córtico-pontina, así como las córtico-nucleares, córtico-espinales, no solamente se originan del área motora primaria, sino áreas motoras suplementarias y áreas sensitivas. ¿Ya? Bien. Finalmente, les voy a dejar esto para que lo lean, lo estudien. Aquí estas letras no representan un orden, tan desordenadas, ¿ya? Y ustedes deberían ordenarlas. ¿Qué es lo que pasa primero en este elemento que está aquí? Hasta antes de que la corteza motora indique la actividad de un movimiento. Esos son pasos previos. Y aquí tendrán que ordenar si este es A, si este es C, si ese es B, en el orden lógico que debería pasar. Luego acá hay un individuo que va a tomar una taza de café, ¿cierto? Antes de tomar la taza de café, ¿cierto? Él piensa o planifica en tomarla y después se ejecuta el movimiento. Por tanto, también estos elementos ustedes debieran poder organizarlo y darle un orden lógico de lo que sucede acá. Si tienen consultas o dudas, me envían un correo y me dicen, esto lo vamos a dejar como imagen A, ¿cierto? Y esta imagen B, o imagen de la taza, me dicen, mire, si tienen duda o que yo les revise cuál es el resultado que ustedes creen en la lógica de lo que se produce para un movimiento. Solamente pensar que cuando uno quiere tomar una taza o un lápiz algo, primero lo piensa, ¿cierto? Y después lo ejecuta. ¿Ya? Les dejo esa tarea, digamos, para los que quieran o lo puedan realizar.